Bueno, pues aquí estamos un día más, trabajando un domingo a las órdenes de nuestro implacable jefe, que además nos tiene sin calefacción. Tiene sin calefacción porque dice que así salimos más jóvenes en los vídeos y que podemos o tenemos capacidad para atraer más seguidores. Bueno, dejamos el capítulo de bromas y como os prometí la semana pasada o la anterior, no recuerdo bien, lo que os voy a traer es en los problemas que está teniendo, que ha tenido y que puede tener en el futuro China con sus ríos, con el suministro de agua. Y los problemas son de dos tipos. Me voy a concentrar solo en uno de los dos, pero los problemas son de dos tipos. Un problema es la falta de precipitación en China por las sequías, sobre todo en la zona interior de China, que hace que la cantidad de agua disponible para regar los campos, los cultivos más intensivos de agua, pues sea menor. Luego tenemos, por un lado, un problema de alimentación de la población y luego, por otro, lo que tenemos es un problema ligado al modelo de desarrollo chino de estas últimas décadas, que ha sido, como ya hemos hablado muchísimas veces, un crecimiento absolutamente explosivo, basado en un consumo muy intensivo de energía y, por lo tanto, muy dependiente de diversas fuentes de energía, entre ellas la hidroeléctrica, y aquí es donde puede venir uno de los problemas, y en segundo lugar, muy dependientes del comercio y de la exportación. Y para eso necesita grandes vías de comunicación, no solo con el exterior, sino dentro de China también, y esto puede afectar, como vamos a ver, la sequía puede afectar a este comercio interior, porque de los dos grandes ríos de China, uno de ellos, el Yangtze, es un río navegable, es la mayor arteria fluvial comercial del mundo, con muchísima diferencia, y puede tener problemas. Puede tener problemas, como ya vimos en algunos episodios de Geopolinomios, como los tuvo el Rin hace este verano pasado, el verano de 2022 y el verano de 2021. Bueno, sin más preámbulos, voy a empezar por el río más complicado, porque es un río que no es navegable, es un río que no tiene, vamos a decirlo así, usos comerciales. Es un río que quizás no es estratégico para las exportaciones chinas, pero sí es estratégico para alimentar a la población de China. Dejadme que os ponga un mapa de la cuenca del río Amarillo, del Yangtze, que es el río histórico de China. Por cierto, es el río que se considera la cuna de la civilización de China. Y al igual que pasaba con los antiguos egipcios, pues muchos historiadores entienden que ha sido el empeño en dominar, en domeñar las grandes crecidas del Yangtze, lo que dio lugar, digamos, a la aparición de formas civilizatorias y de estados y finalmente de imperios que han conformado finalmente la civilización de China. Es un río difícil, el río Amarillo. Es un río difícil porque transporta una cantidad enorme, toneladas y toneladas y toneladas de sedimentos, de un sedimento de un polvo fino, un polvo blanco muy fino que se llama Loess, que es un nombre alemán, que es donde se identificó más esto. Y esto lo que hace es que ese sedimento se acumule en las riberas del río y, llegado al caso, lo que puede hacer es que esa acumulación bloquee el curso del río, se embalse el agua, se genera una presión enorme que finalmente lo que hace es romperse y lo que hace es provocar unas inundaciones terribles, como vamos a ver después. Otro de los problemas que tiene este río es que en el codo norte, el codo que pasa cerca de Mongolia, pues el río se hiela y se crean barreras también de hielo que, de nuevo, lo que provocan es que el agua se embalse, y con ese embalsamiento del agua, pues cuando se rompe el dique, pues vienen esas enormes inundaciones. Las inundaciones del río Amarillo son de escala bíblica. O sea, no nos podemos hacer una idea de lo que han sido las inundaciones de este río a lo largo de la historia, porque no solo es que produzcan inundaciones que hayan matado a millones de personas, es que además ha cambiado el curso del río, pero ha cambiado el curso del río no yéndose 2 o 3 kilómetros a la izquierda, 2 o 3 kilómetros hacia la derecha, ha cambiado el curso del río de cientos de kilómetros. Entonces, en este mapa que os voy a poner aquí ahora, podéis ver los cambios en el tramo final del río. Entonces, ese tramo final, entre 1358 y 1855, de las dinastías Min-Alqin, pues iba muy al sur, y no es que llegase a estar cerca del otro gran río, pero digamos que eran cientos de kilómetros más al sur del curso actual. El curso moderno es el que veis arriba,
es ese Modern de ahí, pues fue consecuencia de unas enormes inundaciones en 1855 que se llevaron por delante la vida, si he cogido bien el dato, de aproximadamente 800.000 personas. Con lo cual, no estamos hablando de unas inundaciones que, ay, se me inunda la casa, qué pena, no, estamos hablando de unos sucesos geológicos que, según algunos historiadores, la inundación de 1937, ha sido la mayor catástrofe natural de la historia, dejando de lado las catástrofes ligadas a otro tipo de fenómenos como los volcanes o los terremotos. Bueno, ¿qué le pasa a este río? Bueno, este río tiene varios problemas. Uno de los problemas que tiene es que es la fuente de agua para una gran superficie cultivable que está en las mesetas del norte de China, y esas mesetas al norte de China, tengo por aquí el dato, aproximadamente, pues prácticamente la mitad son cultivos de secano, es decir, son cultivos relativamente o que cuentan relativamente con poca irrigación. Y dentro de esas mesetas, el río Amarillo que circula por ellas, pues puede abastecer prácticamente a una cantidad relativamente pequeña de superficie. Bien porque no es posible, por las diferencias de nivel, el abastecimiento de ese territorio, bien, como os decía, por el problema de las inundaciones. Entonces, y esto es un problema para China. Porque en China vive más o menos cerca del 20% de la población mundial, algo menos, pero claro, las tierras cultivables que tiene China son relativamente pequeñas, es un 9% del total de la superficie del país, porque la mitad oeste del país son montañas enormes además y selvas, es la superficie del Tíbet arriba, Xinjiang, que son desiertos, lo que queda son solo las llanuras costeras, y esas llanuras costeras además el desarrollo urbano se está comiendo la superficie cultivable. Entonces es un problema bastante serio. Y como decía, este río no es navegable. Es navegable en algunos segmentos, pero no es navegable. No es navegable porque tiene grandes oscilaciones en su caudal, y tal es así que en la década entre 1970 y 1990 aproximadamente, el río ni siquiera llegaba a su desembocadura porque prácticamente el caudal era tan bajo que no permitía que fuese. De hecho, según los datos que he consultado, aproximadamente 180 días al año durante la década de 1990 el río no llegaba al mar, y en 1997 en concreto estuvo 226 días consecutivos sin llegar al mar. Así que no es un río que tenga, vamos a decirlo así, potencial económico, no es un río que sea aprovechable para el crecimiento económico, primero porque es un río muy convulso, pero además es un río que no tiene un caudal muy estable. No tiene una salida clara al mar, como vamos a ver con el caso de Yangtze. Entonces, la única importancia que tiene es la importancia su uso para las tareas de campo, para las tareas de cultivo. Aún así, hay que estar pendiente de la evolución de la llegada del agua, porque los últimos cálculos lo que dicen es que en las últimas 4 décadas, se han reducido el deshielo y las precipitaciones en las montañas del Himalaya en sentido amplio, es decir, incluyendo también el Tíbet y las montañas que hay al norte de China, en un 30%. Entonces, no estamos hablando de una cosa de corto plazo, no estamos hablando de una sequía de corto plazo, estamos hablando de un proceso de reducción significativa de las precipitaciones en la cabecera de los ríos. Vale, este es el caso del Yangtze, que aunque sea el río histórico de China, ya os digo que económicamente no es el más significativo. El que sí que es significativo y sí que es muy importante es un río que se conoce también como el río Azul, todos lo conoceréis quizás por ese nombre, pero el nombre chino es el Yangtze. El Yangtze sí es un río económicamente significativo a todos los niveles. A todos los niveles es un río. Voy a poneros el mapa de la cuenca del Yangtze. Es un río enorme
Es el tercer río más largo del mundo y el más largo de Asia, y es navegable prácticamente desde la desembocadura, que está en Shanghái, que lo veis a la derecha, hasta esa ciudad, ese puntito rojo, que lo veréis un poco pequeño, que está en el centro, que es Chongqing. Chongqing, que es un núcleo industrial de primer orden, de primerísima magnitud. Viven en esa ciudad cerca de 30 millones de personas y es un núcleo industrial de primer orden. Bueno, pues de Chongqing hasta Shanghái hay más de 2.000 kilómetros de río navegable. Hay más de 2.000 kilómetros de río navegable. Las cifras del comercio que hay en el Yangtze realmente marean. Por tráfico de mercancías, desde luego, es la primera vía fluvial del mundo. En 2005 sobrepasó al Mississippi, que es la segunda, la tercera es el Rin, pero la escala y la magnitud, como siempre, es insuperable, mientras que el Mississippi, aproximadamente el tráfico de mercancías anual llega a las 600, lo tenía por ahí apuntado, unos 660 millones de toneladas. En el caso del Yangtze, solo en 2022, y eso fue que 2022 fue un año malo por la sequía, que lo voy a contar ahora, circularon 3.600 millones de toneladas de mercancías en toda la cuenca. Esto es importante matizarlo, voy a poneros el mapa otra vez, porque no solo es el río, es que alrededor del río, sobre todo alrededor de la zona de Wuhan, que está más a la derecha, y Changsha, hay varios ríos bastante grandes, ríos que son también navegables. Uno que conozco yo especialmente bien, porque estuve allí y lo vi, es el que pasa por Lanshan, y yo creo que el río que pasa por Lanshan, que no es conocido en absoluto, en anchura es aproximadamente igual de ancho que el Rin, y tenía capacidad para que fueran cargueros en los dos sentidos. O sea que estamos hablando de una cuenca económicamente muy dinámica. Pero, además de esto, el Yangtze, digamos, agrupa dentro de su cuenca, pues probablemente a las ciudades casi más importantes de China, y el Banco Mundial ha calculado que en toda la cuenca de este río se produce el 45% del PIB de China. Y esto ha sido así históricamente. Porque históricamente ha habido dos Chinas. Ha habido la China del Río Amarillo, la China del Guanghe, que es la China administrativa. Los últimos 400, 500 años ha sido la capital del imperio. Y esa China que se desarrolla alrededor de Pekín es la China que traslada el poder militar y burocrático al norte para contener las invasiones que venían de las estepas de Mongolia. Por supuesto, todos los invasores que podéis recordar, empezando por los hunos y terminando por los mongoles. Y el Yangtze históricamente ha sido el río del comercio. Entonces, el crecimiento económico de China y el desarrollo económico de China en los últimos 2000 años realmente no hubiera podido producirse sin el Yangtze, porque además el Yangtze son zonas más húmedas, llueve más, entra más el influjo del Océano Pacífico, y es donde realmente es el granero de China, es donde históricamente se ha producido el arroz que luego se consumía en el norte. De hecho, lo que se hizo después fue un canal, luego lo veremos al final, un gran canal que comunicaba el Yangtze con el Guanghe, precisamente para el transporte de esos alimentos al norte para abastecer a las guarniciones que estaban en la Gran Muralla. Bueno, pues el Yangtze, las cifras son mareantes. Yo os voy a ir poniendo fotos para que os hagáis una idea de la magnitud del tráfico que hay por este río. Ese es el puerto de Nankín, y es uno de los múltiples puertos fluviales que hay por el río. Para que os hagáis una idea, hay aproximadamente 15 puertos con una capacidad para transportar cada uno de ellos, o para manejar al cabo del año cada uno de ellos, unas 100 millones de toneladas, cual es una auténtica barbaridad. Bueno, aquí tenéis otra imagen también del tráfico que hay por este río. Y esto, bueno, son imágenes que he ido sacando por internet. Lo que estaba buscando ya las he encontrado, ahora os la pongo. Unas imágenes por satélite
del problema que representa la sequía. Bien, el río nace prácticamente en el Himalaya. Luego se alimenta de muchos afluentes a lo largo de su desarrollo, pero prácticamente hasta Chongqing, que son todas las zonas montañosas donde se produce la mayor precipitación. Bueno, si se produce de media histórica en esa zona una reducción de aproximadamente el 30% de las precipitaciones y el deshielo, eso significa que el caudal del río está bajando. Y esto se está produciendo en las últimas 3 décadas, es decir, justo que coincide con el periodo de ese desarrollo, de ese crecimiento explosivo de la economía china, que parte de la estrategia de desarrollo a lo largo del río ha sido, bueno, el área de Shanghái está saturada, el área de Hong Kong está saturada, lo que vamos a hacer es empezar a trasladar producción hacia el interior del país, porque allí hay todavía una reserva enorme de población rural que podemos incorporar al esfuerzo industrial. Entonces empiezan a trasladar a lo largo del Jiangxi industrias, primero en Wuhan, después en Anshan, después en Changsha, y finalmente llegan a ese monstruo urbano que es Chongqing. Vale, para que todo eso funcione, el río tiene que tener agua. El río tiene que tener agua. Ya hemos hablado bastantes veces que la forma más barata de transporte no marítima, es decir, no por el océano, la forma más barata de transporte en las zonas del interior son los ríos navegables. Y eso sí que hay gente que ha teorizado en geopolítica diciendo, bueno, precisamente alrededor de los ríos, de los grandes ríos navegables, el Nilo, el Tigris y el Éufrates, el Rin, el Mississippi y Missouri, pues se han creado grandes núcleos de desarrollo económico que han permitido el transporte a gran escala y el desarrollo de la industria a gran escala. Bien, si no hay agua, todo ese desarrollo que ha tenido el Valle del Yangtze en estos últimos 30 años se va a ver seriamente comprometido. Os voy a poner unas imágenes ahora de la Agencia Espacial Europea por satélite. Yo las veo bien, pero vosotros las veréis mal. Fijaros, la imagen de la izquierda es el río Yangtze, todos esos meandros que se ven ahí, además de color marrón, porque arrastra mucho sedimento también, es el río Yangtze a su paso por Chongqing en agosto de 2020. La imagen del centro es la misma, exactamente la misma imagen, en agosto de 2021. El de la derecha es agosto de 2022. Ya sé que está pequeño, ya sé que será difícil de verlo, pero yo creo que podréis apreciar la reducción muy significativa del caudal del curso del agua y que, lógicamente, pues ha planteado problemas. Ha planteado problemas porque con la última gran sequía que ha habido en China en 2022, pues según las estimaciones se calcula que se ha reducido el caudal del agua en un 50%. Voy a poner más imágenes para que veáis. Estos son escenas. Claro, por aquí deberían de estar circulando los barcos y lo que está la gente pues es paseando tranquilamente por las orillas del río. Claro, esto plantea un problema de logístico de bastante importancia porque hay muchas empresas, por ejemplo Hewlett-Packard, que se instalaron hace muchos años en Chongqing, atraídos por mano de obra muy barata y que veremos a ver ahora cómo sacan los ordenadores portátiles hacia el mar. Bien, esto es por lo que se refiere al comercio. Pero claro, en el caso de los dos ríos, pero mucho más en el caso del Yangtze, los ríos son fuentes de generación de energía hidroeléctrica. Y en el caso del Yangtze es especialmente importante porque seguro que habéis oído hablar de la presa de las Tres Gargantas, que es probablemente la mayor central hidroeléctrica del mundo, que abastece de electricidad pues a todo ese, digamos, complejo industrial que se ha generado alrededor del río entre estos últimos 30 años. Bien, en el año 2022, como consecuencia de la bajada del caudal del río, hubo que desviar, primero hubo que reducir además y tuvieron que establecer horas en las cuales no se podía utilizar electricidad para determinados usos y después hubo que desviar corriente eléctrica de otras regiones hacia esta región de aquí porque la presa de las Tres Gargantas no tenía agua suficiente como para generar la energía necesaria. Igual estamos hablando de un problema bastante serio.
Lo que no os puedo sacar, que es lo que me gusta a mí realmente, son los datos del tráfico fluvial en China y la evolución en los últimos años, y tampoco lo que he encontrado, lo buscaré con más detenimiento porque no he entrado en las fuentes chinas, son los datos de precipitación por un lado y los datos de caudal del río. Pero es un problema bastante serio y como siempre, si es un problema para China, pues va a ser un problema para todos. Y ya la última, que os pongo ya, pero esto simplemente es una curiosidad histórica porque no se usa a la escala que se está usando el Yangtze, es el Gran Canal. Seguro que en las ciudades donde vivís, algún restaurante chino que tengáis más o menos cerca se llama Gran Canal. Bueno, pues ahí tenéis el Gran Canal. Es una obra faraónica. Todo el mundo habla de la Gran Muralla China, de lo que fue la Gran Muralla China, la Gran Muralla por acá, pero lo del Gran Canal fue una cosa también de locos auténticamente. Fijaros que comunica a la capital Pekín con Hanzhou y Nanjing, es decir, con la desembocadura del Yangtze. El objetivo, lo que os decía antes, el arroz bajaba por el Yangtze, los excedentes de arroz de toda la cuenca del Yangtze bajaban por el río, llegaban prácticamente a la costa, y de la costa, por ese canal, que son casi 1.500, 1.800 kilómetros, si no recuerdo mal, de trayecto, esos excedentes agrícolas se trasladaban hacia el norte. Preferían ese canal porque podían distribuirlo después por toda la costa que al transporte marítimo de la esta. Bueno, pues esto es a grandes rasgos los problemas que tenemos que estar pendientes que puede plantear la acumulación de sequías severas en China. Recordad que son problemas que ya hemos analizado alguna vez, que le afectan muy especialmente a Alemania, porque su vía de transporte de salida a sus exportaciones manufactureras es el Rin hasta la costa a llegar al puerto de Rotterdam, y eso ya hemos contado que lo que va a hacer es encarecer el precio de los productos. Y no es el caso de Alemania, pero sí es el caso de China, sí que puede tener un problema serio de abastecimiento de energía eléctrica si, como resultado de estas sequías, la presa de las Tres Gargantas no genera capacidad suficiente. Seguiremos haciendo estos análisis porque me he dejado deliberadamente fuera, porque merece un capítulo especial, por supuesto, el río Perla, que es el cuarto, en realidad, gran río de China, porque el primer río, pues no, es el segundo, me parece, por importancia, aunque no se cuenta así en los rankings, es el Amur, que es el que hace frontera en el norte con Rusia. Pero el Amur le pasa una cosa muy parecida al río Amarillo, es que arrastra tal cantidad de sedimento que la desembocadura prácticamente está ciega, da lugar a una especie de delta que no emerge del todo de la superficie, pero no es aprovechable tampoco para la navegación. Pero el estuario del río Perla sí. El estuario del río Perla, además, lo quiero explicar en un contexto de una mega enorme conurbación que se está generando alrededor de Hong Kong, Macao, Shenzhen y toda esa región de ahí, porque es parecida a la de Shanghái. El río Perla es más corto, es menos navegable hacia el interior, pero digamos, la atracción económica que tiene toda esa megalópolis que se está construyendo merece un capítulo aparte. Así que, para finalizar, termino con la recomendación de siempre, que este canal no se seca, así que suscribiros, porque aquí no vamos a tener problemas de suministro en ningún momento de ideas y de temas para debatir. Y la foto que os he puesto, bueno, pues es verdad que estuve hablando del canal de Panamá, pero fijaros, estos son las esclusas que hay a lo largo del río Yangtze, por donde circulan toda esa cantidad de esto. Pues nada más, suscribiros por favor, que ya hemos pasado los 7.000, vamos camino de llegar a los 7.200, y Jorge y yo estamos muy ilusionados con este crecimiento del canal, no porque el canal crezca, sino porque a lo mejor nuestro jefe se enrolla y nos regala una cesta por Navidad. Ya veremos a ver qué es lo que contiene la cesta. Bueno, muchas gracias y hasta luego.